Se estrenó el episodio 42 del cuarto corte y por fin, después de tanto, tenemos animado el Bankai de Urahara Kisuke con escenas originales. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of brave men just to make a statement. I know there's no turning back. I know there's no turning back. Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más al videoanálisis del episodio 42 del cuarto corte de Bleach. Hoy se estrenó el capítulo quizá más esperado durante años, porque por fin pudimos ver el Bankai de Urahara Kisuke animado. Pero ¿cómo fue en el manga? ¿Qué escenas nuevas agregaron? Porque sí que lo hicieron. Comentaremos todo esto y más, así que revienta ese botón de like y suscríbete para no perderte ningún video que iremos subiendo en estos días. De paso, vamos camino a los 100.000 suscriptores, ya que estamos por subir también el video especial de los 90.000 que les encantará. Mañana también subiremos el video de Urahara Kisuke y pronto se vienen muchos videos recopilatorios, así que no se los pueden perder. Y hoy tenemos el segundo capítulo de los chismecitos, donde comentaremos más lore de los capitanes y varios chismes, así que quédense hasta el final. Ahora, una vez suscrito y dejado tu poderoso like, pónganse cómodos y vamos a empezar. El capítulo comienza con un flashback de Orihime donde ella ve una flor. Tatsuki se le acerca y ella le dice que pensaba que esa flor era parecida a Ichigo, pero su amiga le dice que más bien se parece a la otra, que es de un color más naranja como el de su pelo. Sin embargo, cuando se van, Orihime mira detrás y revela que ve a Ichigo como esa flor porque le recuerda a su corazón. Y vemos que ella lo acompaña a la batalla final, diciendo que seguro su corazón es del color de esa flor porque simula estar en llamas, cálido y que ilumina a otros para protegerlos, y que por eso ella lo decidió, ella lo protegerá. Bien, todo este vistazo del pasado y cómo ella ve a la flor es totalmente original y jamás lo vemos en el manga. Es una escena nueva del anime que ayuda a dar más trasfondo al personaje de Orihime. Ahora, en el episodio anterior habíamos visto cómo después de ser derrotado por la forma felina de Yoruichi, Askin Naklebar regresaba con su ball standing y encerraba a Urahara y a Yoruichi dentro de su burbuja. Aquí el episodio continúa este épico momento y vemos como Askin Naklebar baja lentamente mientras le explica a Urahara que ahora su ball standing le da la capacidad de adaptarse a los cambios de propiedades, pero a un nivel todavía superior. Y en resumidas cuentas no puede verse afectados por los cambios de Reiatsu, ya que se vuelve inmune casi al instante. Solo necesita tiempo y sobrevivir a los golpes, incluso si cambian 48 veces por segundo. Urahara intenta sacar algo, pero él lo detiene diciendo que es inútil. Incluso si él puede alterar aún más la capacidad del Reiatsu de Yoruichi, no servirá de nada, y procede a contarle las capacidades de su ball standing Ha-Sein, que le permiten adaptarse a los cambios de un veneno, y si la base es la misma, su ball standing le permite ganar inmunidad al instante. Incluso si ambos cambian las propiedades de su Reiatsu, no podrán hacerle un rasguño. Askin Naklebar libera una técnica y la despliega por toda la burbuja para fortalecerla todavía más. Urahara observa todo impotente mientras él le dice que no se preocupe, ya que solo lo hace para estar seguro y quiere parecer seguro de sí mismo, y por ello evita explicar tantos términos, pero que le dirá una sola cosa, y eso es lo que termina siendo la clave para derrotarlo más adelante. Él le dice: es imposible escapar de esta técnica. Muy bien, aquí empezamos a adaptar el capítulo 664 del manga y las escenas y los diálogos son exactamente los mismos. Askin Naklebar le explica algunas cosas de su ball standing para que Urahara se dé cuenta de que no sirve de nada intentar cambiar su Reiatsu o alterarlo, y son las mismas escenas, pero obviamente el anime extiende algunos planos de Yoruichi, cosa que en el manga poco se vuelve a ver. Literalmente lo único que volvemos a ver es el perro una última vez. Ok, ahora, Urahara sonríe diciendo que se nota que no quiere que se les escape, y Askin le dice que claro, porque ambos son sus enemigos, pero Urahara le dice que no parece ser alguien que actúe por lealtad.
Esto ofende un poco al Quincy, pero le dice que tiene algo de razón, ya que no solo actúa por lealtad, sino que está interesado en su majestad, y no de esa manera, sino en lo que hará la sociedad de almas, el mundo humano y Hueco Mundo. Destruirá los 3 mundos para crear algo totalmente nuevo, y supongamos que su majestad pierde. ¿Crees que vendrá alguien capaz de ocupar su lugar? Al decir esto, él le continúa diciendo: Urahara Kisuke parece ser un hombre inteligente y que lo ha visto todo en el mundo. ¿No te da un poco de curiosidad ver lo que creará su majestad después de destruir los 3 mundos? Pero en ese momento Urahara toma su Zanpakuto y lo intenta cortar moviéndose a gran velocidad, pero Askin Naklebar lo esquiva y toma distancia con su Ball Standing, diciendo que se sorprende de que Urahara aún pueda moverse tan rápido, y Kisuke le responde lo que Askin le estaba preguntando, aclarando que es más probable de que el Capitán Mayuri sea el que esté interesado en ver algo como esto, pero que aún así, si va a crear algo totalmente nuevo, prefiere que sea por su propia mano, porque eso es lo que un científico haría. Ok, en el manga este momento también es lo mismo, no hay agregados nuevos como vistazos a los 3 mundos, solamente los mismos paneles y los mismos diálogos, pero con los planos extendidos. Y el momento en el que Urahara lo ataca de repente y Askin Naklebar retrocede, paso por paso también está en el manga, así como también la expresión de Askin, donde, dato curioso, los que vimos detrás de cámaras en el cine, Tite Kubo reveló que una de las emociones que quería transmitir con el rostro de Askin Naklebar era envidia de lo genial que se escuchó Urahara diciéndole eso. Ok, Askin toma una de sus pulseras y activa su técnica llamada Gift the Ring, y lo lanza en dirección a Urahara y él se prepara, pero esta desaparece al instante y de repente aparece en su ojo y explota. Urahara Kisuke queda ciego de ambos ojos. Askin Naklebar le dice que usa esa técnica en quienes no pueden morir fácilmente, ya que esta técnica mata directamente el punto de contacto de forma milimétrica. Lo privó de sus movimientos con la burbuja y no funcionó, así que no le queda de otra que matarlo aplicando la técnica en cada órgano suyo, ya que Urahara no es fácil de matar. Kisuke se da cuenta de que Askin tiene toda la intención de matarlo, así que no le deja otra opción. Y dice por fin las palabras Bankai. Un telón aparece en el escenario. Askin Naklebar observa sorprendido y algo se aproxima detrás de los edificios. Una criatura que viene lentamente hasta la pelea. Se acerca a la cortina y la quita, revelando el Bankai de Urahara Kisuke, Kanon Biraki Benihime Aratame. En el manga el ataque de Askin Naklebar es tal cual, él toma el aro y le perfora ambos ojos, haciendo que Urahara se vea obligado a liberar su Bankai, y la liberación en sí no está en el manga. Esa liberación del telón y cómo ella emerge lentamente es nuevo y totalmente original. En el manga él libera su Bankai y este simplemente aparece en la siguiente hoja. Askin Naklebar se sorprende ya que no hay registros ni datos de su majestad de que Urahara tenga un Bankai, y este le dice que es porque es la primera vez que lo usa en público. El Quincy le pregunta qué hace, pero Urahara le dice que no se lo dirá porque de todas formas lo experimentará en carne propia. El Quincy se mira el brazo y de repente este se abre de par en par. Esto lo asusta tanto que retrocede lo más rápido que puede con su Ball Standing, y este efecto desaparece mientras él toma distancia. Urahara lo halaga diciendo que muchos entrarían en pánico al ver que su brazo se abre así de repente y se lo cortarían, pero que él se mantuvo en calma y supo deducir de que era por el rango de efecto. Askin Naklebar le dice que no tiene el valor para hacer tal cosa, y mientras esto pasa, las manos de su Bankai se acercan a su rostro y comienzan a tejer algo. Urahara le dice que seguro se dio cuenta cuando lo sintió, que la habilidad de su Bankai, Kanon Biraki Benihime Aratame, es reestructurar todo lo que toca, y cuando las manos se apartan, revelan que su Bankai curó y reconstruyó los ojos de Urahara Kisuke para que él pudiera ver.
En ese momento, el ex capitán reestructura el espacio y lo usa para moverse rápidamente cerca de Askin y lo corta desplazándose por el aire y volviendo para chocar su zanpakuto directamente contra él. Askin Naglevar le dice cómo puede ver de nuevo y él le dice que su Bankai lo puede reestructurar todo y procede a levantar su mano y a reestructurarlo, ya que ésta estaba muriendo. Y esto es un dato importante. Toma la espada y lo lanza a varios metros de distancia. Urahara empieza a reestructurar el espacio y a moverse por todo el escenario a gran velocidad para acercarse de nuevo hasta Askin Naglevar. Ok, aquí hay una gran diferencia. En el manga, cuando se abre el brazo de Askin es tal cual, incluso la reestructuración de los ojos solamente, algunos planos son distintos y originales, pero es la misma secuencia, hasta que él reestructura el espacio y se mueve hasta Askin Naglevar para cortarlo. En el manga no es así, solamente aparece al lado suyo y dan a entender que fue gracias a su Bankai, pero no queda del todo claro, y no lo vemos moverse por el escenario como en el anime. Solo hay un panel literal de Urahara, pero parece que está corriendo, pero las escenas donde él se desplaza son nuevas y originales. Ahora, el detalle que más nos encantó fue que Urahara reestructura su mano no solo para golpearlo, sino porque su mano se estaba necrosando, así que la reestructura y la recupera. Es algo que en el manga no se nota. Askin Naglevar regresa después del golpe y activa su técnica diciendo que odia cuando la pelea se vuelve de fuerza bruta. Él empieza a fortalecer todavía más la burbuja de veneno diciendo que Urahara puede respirar solo porque él está moderando la cantidad de veneno. Esto es el mismo diálogo en el manga, sin embargo el anime aquí añade una pelea totalmente original, totalmente nueva, donde Urahara esquiva y reestructura las burbujas de veneno del Quincy. Él incluso crea una gran burbuja y la lanza contra Urahara junto con muchas otras, pero Kisuke toma su zanpakuto y se desplaza esquivando y reestructurando todo. Es una escena nueva que extiende todavía más las capacidades de su Bankai. Al ver que nada conseguía darle, el Quincy se coloca detrás suyo y lo golpea estrellándolo contra un edificio. Urahara se recupera y toma distancia. Askin lo persigue a una distancia prudente diciendo que sabe que si puede moverse aún su Bankai sigue siendo peligroso. Urahara lo halaga pero le dice que se dio cuenta de eso demasiado tarde. Y ahí algo hiere en gravedad al Quincy, atravesando su pecho y rompiendo incluso la defensa de su Blood. Muy bien, aquí también hay muchas diferencias. Para empezar, la escena donde fortalece su burbuja es igual, pero el manga es muy breve y Askin, si bien prepara las burbujas, nunca las lanza y simplemente algo hiere al Quincy cuando Urahara le dice que se volvió perceptivo demasiado tarde. A diferencia del anime, en el manga no vemos el efecto de Blood cuando le atraviesan el pecho. Urahara le dice que se dio cuenta por sus palabras que la burbuja era una prisión de la cual era imposible salir, pero nunca dijo que no fuera impenetrable, así que intentó algo y creó un camino para que alguien más pueda entrar y vemos el corazón aún latiendo en la mano de Grimmjow Jägerjax y lo destroza derrotando al Quincy. Este cae al suelo y Grimmjow se sorprende de que aún pueda hablar después de perder su corazón. Urahara llega diciendo que tomó el recurso del factor que tienen los Arrancars cuya máscara fueron removidas por Aizen y lo usó como ventaja porque creyó que le sería de ayuda durante la guerra, y revela también de que él piensa en 1000 escenarios posibles antes de entrar a un combate, y Askin Naglevar le dice que eso era una locura, pero Urahara le dice que cómo eso es una locura si estamos en guerra, que si pierdes, mueres. Askin le dice que por fin entiende a Urahara Kisuke, pero ahora que está muriendo, Grimmjow lo vuelve a atacar para que se muera definitivamente, porque si boludo no se moría nunca el tipo. Urahara intenta decirle algo, pero Grimmjow le dice que el trato era ayudarlo a derrotarlo, así que su trato se termina en ese instante. Pero en ese momento, la densidad de la burbuja comienza a aumentar todavía más, haciendo que ambos se vean afectados.
Askin le dice que con su muerte la burbuja aumentará su densidad y se descontrolará, despidiéndose de Urahara Kisuke diciendo que si acaso tendrá una respuesta para esta situación. Askin Naklebar da su último suspiro antes de caer muerto, y ahí la burbuja empieza a descontrolarse, causando que ambos caigan por el veneno. Pero a lo lejos, en lo alto de un edificio, estaba la ex espada número 3, que observaba sorprendida que uno de los 5 escenarios que Urahara le dijo se cumplieran. Ella ve una abertura en la burbuja para que pueda entrar y sacarlos, detectando a 3 personas, así que salta y en ese momento Urahara empieza a escupir sangre y cae al borde de la muerte, mientras su Bankai se deshace y él se disculpa con todos por dejarles el resto. Ok, en el manga, luego de atravesarlo con su mano y la muerte de Askin Naklebar también es la misma, solamente que las escenas son distintas y más extendidas, pero es lo mismo en el manga. Askin Naklebar no se muere fácilmente y al final el efecto de la burbuja es peor cuando él muere. Neliel a lo lejos también está en el manga, así como el hecho de que Urahara pierde la conciencia y su Bankai se destruye, terminando el combate más legendario por ahora. Así que si te está gustando esta comparativa, revienta ese botón de like para apoyarnos y suscríbete para disfrutar de cada análisis que hagamos y de los videos que subiremos diariamente, como el video que tendrán mañana. Ahora, una vez suscrito y dejado tu like, continuemos. Aquí el anime pasa al evento principal, Ichigo y Orihime llegando al palacio del rey Quincy, y Kurosaki le dice que sería injusto si ambos pelean contra Yhwach, así que dejará que ella se encargue de la defensa, y Orihime se alegra ya que por fin, después de tanto, ella podrá proteger a Ichigo, tal y como lo dijo al inicio. Ellos entran y ahí estaba Yhwach, el último muro de la guerra, el rey Quincy. Este le da la bienvenida y lo felicita por conseguir ese poder que siempre debió tener y que está expectante por dónde lo va a atacar, y le dice por qué no desenfundas tus espadas, ya que estuvo esperando disfrutar de esta conversación entre padre e hijo. Y eso molesta un poco a Ichigo, ya que él no es su padre, sino el responsable de la muerte de su madre, y se enfurece aún más cuando él llama a Isshin un padre sustituto, y Yhwach se burla de que su motivo sea la muerte de su madre. Ichigo desenfunda sus espadas y prepara un Ketsuga Tensho mientras Yhwach lo espera con su Almighty. Ichigo se lanza y lo ataca con toda su fuerza. En el manga el diálogo es ligeramente distinto, las escenas son las mismas, pero algo es diferente. En el manga, Yhwach le dice que desactivará el Almighty para pelear contra él, ya que estuvo esperando ansioso esa pelea, cosa que en el anime no hace. De hecho, ahí tiene activado el Almighty. Las escenas del Ketsuga Tensho también son iguales a excepción del final, que fue extendido un poco. Aquí pasamos a la pelea de Uryu vs Yugram, donde este escapa del gran maestro, plantando trampas en el escenario hasta que Yugram se acerca lo suficiente y Uryu lo activa, disparando varias flechas que terminan hiriendo a Yugram y este cae al vacío. Mientras Uryu se da cuenta de que ver el futuro no le garantiza ganar, ya que lo atacará de una forma en la que no pueda defenderse incluso si sabe por dónde vendrá el ataque, y que acabará con ambos. Pero Yugram regresa diciendo que se sorprende ya que envió a Kurosaki a pelear la batalla más importante, y vemos como el poder de Yhwach cubre el cuerpo de Yugram, curando sus heridas y regenerando su cuerpo, mostrando una nueva apariencia, mientras Ichigo alcanza a Yhwach y cuando toca la energía oscura se da cuenta de que ese era el poder del rey Adonaios. Orihime tanquea la técnica y permite a Ichigo regresar y avanzar hasta estar listo. Él saca ambas espadas y se acerca a Yhwach mientras Orihime en todo momento lo está apoyando con la defensa y creando aberturas para que él logre acercarse al rey Quincy. Ichigo llega pero él lo detiene mientras le dice: ¿por qué estás tan molesto? Ella murió como debía, te dio a luz y vivió por mí, no hay mayor felicidad. Aquí Ichigo se enfurece bastante pero pierde la concentración
y el rey lo golpea tan fuerte que lo estrella contra un muro. Yhwach se levanta de su trono con el All-Mighty activado y se prepara para pelear. La escena donde Ichigo lo ataca por lo de su madre es igual en el manga, pero el anime agrega muchos momentos originales, donde Orihime lo ayuda. En el manga sí lo ayuda, pero no son tantos momentos como en el anime. Aquí Yugram felicita a Uryu por priorizar el All-Mighty, pero que fue muy arrogante intentar medir su poder. Uryu le dispara una de sus flechas que de hecho era bastante poderosa como lo vimos en su pelea contra Renji, pero él la detiene como si nada y la dispersa y revela su nueva transformación, su cuerpo fusionado con el All-Mighty de su majestad y el poder del Rey Espíritu. Ichigo se levanta recordando aquel día y se lanza con furia hacia Yhwach, mientras Orihime intenta detenerlo. El rey Quincy lo ataca y lo detiene fácilmente mientras le dice que no sea tan impaciente, que eventualmente él morirá y volverá a él, pero que no tiene gracia si corre hacia su muerte, y no tiene idea de los milagros que requirieron para que alguien como Ichigo pudiera nacer. Él continúa atacándolo con todo su poder mientras le termina diciendo: tu cuerpo y tu poder no te pertenecen, así que úsalo todo y muere. Mientras que el poder del Rey Espíritu termina por consumirlo. En el manga este diálogo también existe, aunque es un poco distinto. Sin embargo, este capítulo fue el que más escenas originales agregó, a pesar de que recién están entrando en el volumen 73 del manga. Adaptaron la pelea de Urahara Kisuke que ocurre al inicio del volumen y la de Ichigo y Orihime vs Yhwach que ocurre al final del tomo. El combate de Urahara Kisuke vs Askin Naklebar fue una de las mejores adaptaciones, ya que nos dieron más tiempo con el Bankai de Urahara, que era algo que en serio muchos fans queríamos ver, y se entendió todavía más cómo funciona el Bankai y el por qué terminó usándolo contra Askin Naklebar, y era porque su cuerpo moría literalmente, así que él lo reestructuraba. Fue un agregado increíble y mañana haremos el análisis completo y detallado del Bankai de Urahara Kisuke con todas las curiosidades, así que espérenlo muy atentos. Pero ahora te toca a ti. Cuéntanos tus opiniones y qué detalles curiosos notaste. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Superó tus expectativas? ¿Qué te pareció el Bankai de Urahara Kisuke? ¿Te gustó? ¿Superó lo que esperabas ver de este combate? Los estaremos leyendo, así que dejen sus comentarios y revienten el botón de like para apoyar estos videos y suscríbete, más importante, para no perderte ningún video, y de paso disfrutas de todos los videos que subiremos, como el de mañana con el Bankai de Urahara Kisuke y luego el de Askin Naklebar. Y no se olviden del especial de 90.000 suscriptores, que lo tenemos casi terminado. Ahora los dejamos con el segundo capítulo de los chismecitos que hicimos con mucho cariño y porque hay bastante chisme. Esperamos de corazón que lo disfruten. Bienvenidos a Chismecito con los comandantes. La semana pasada se unieron al Distrito Arcano los nuevos capitanes de manera oficial y por supuesto le traemos un chisme de cada uno. El capitán Israel Ortiz y la capitana Miyu son los más veteranos, fósiles andantes, casi espíritus del más allá, pero se mantienen en una pieza. Ellos fueron los primeros en ser reclutados. Israel Ortiz es un Shinigami, tiene memoria de pez y una vez le encajetó un Hado 90 a un usuario del Discord para probar los poderes de su rol de moderador. Y se le olvidó. Ese pobre desgraciado estuvo una maldita semana casi baneado del disco por su culpa. La capitana Miyu es una Quincy que en apariencia es tranquilita, toda bonita, pero su sed de castigar a los que rompen las reglas no es normal. Hay rumores de que tiene una habitación donde tortura por diversión. Pero mensualmente nos dona hierba para mates y pepas, así que nosotros no vimos nada. Y viajó a Japón canónicamente, y no nos llevó con ella. Así es Miyu, jamás lo olvidaremos, Kusama.
El Capitán Fer norteño es un Fullbring. Su apodo dice mucho y al mismo tiempo poco. Es callado, reservado, pero un artista nato. Entrenó duro y ahora es diseñador. Es el orgullo del distrito, pero lo explotan laboralmente. Su Fullbring materializa lo que pinta. Es como Ichibei, pero más delgado, mucho más delgado y exageradamente alto. Bicharraco pretencioso. Al comandante le molesta mucho ser tan pequeño, ya que mide 1,68. El Capitán Toshiro CK5 es un Shinigami, sin embargo, ese tipo nunca se calla. Cuando creamos su personaje nos mandó medio texto de lore solo para su Zanpakuto. ¡Boludo! Sin embargo, se desaparece cada 6 o 8 meses, por ende su cuartel está prácticamente abandonado. Así que en venganza revelaré un chisme de ese muchachito. Es ingrato, roba las frutas del patio de su vecino, salta al alambrado y lo lleva con su Aori de capitán. ¡Qué manera de denigrarnos! ¡Jesucristo! Las capitanas Yuna y la norteña fueron las últimas en llegar al distrito. Ambas son arrancars. Digamos que nuestra relación con la actual reina se basa en las habilidades culinarias de la Sultai Chosan. A la capitana Yuna le gusta jugar mucho, jugar demasiado, exageradamente. Siempre presume sus platinos en la PC4, Nintendo y PC. La capitana norteña, por otro lado, es bastante estudiosa y aplicada. Le gusta el rol. Durante un tiempo abrió una academia solo para amantes del rol y completaron campañas juntos. Y fueron felices y recogieron perdices. Ahora disfruta de sus vacaciones. Y por ahora dejaremos tranquilos a estos degenerados. Después de tanto chisme, toca un matecito para el estrés. Sí, ¿por qué no? Y en el próximo chismecito vamos a contar algo de la comandante. Y por supuesto, se viene el nuevo lore, así que no se lo pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, por favor deja tu poderoso like para apoyarnos, que eso nos ayuda mucho, y suscríbete para que esta comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes solicitar comisiones personalizadas al estilo de Bleach dibujada por nosotros, como ves en pantalla. Solicita el tuyo por mensaje privado. El link directo estará en la descripción, así como una página de Facebook donde subimos las noticias que salen de Bleach y de futuros videos, y un servidor de Discord para charlar y disfrutar de la comunidad. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho, y esperamos que estés presente con nosotros en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.